¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Arturo Mario Rojas Huerta, estudiante de Derecho. En esta oportunidad voy a sustentar mi ensayo Principales problemas en el Perú actual del curso Problemas y desafíos del Perú actual. Bueno, el Perú desde la época de la conquista, la época republicana y en la actualidad ha tenido problemas que no ha podido superar y que ha dividido a los peruanos e impedido su desarrollo, tanto económico como social, y que permanecen hasta la actualidad, y que serían la desigualdad y la corrupción. Pero para mí principalmente es la corrupción, porque la corrupción es la que produce desigualdad entre las personas, ¿no? Eh, Según Roel Alba, del 2022, la corrupción tiene como consecuencia directa la pérdida de recursos económicos por parte del Estado, lo cual limita la concreción o la efectiva entrega y el pleno goce de derechos fundamentales de las personas como el acceso a la justicia, el derecho a la salud y a la educación, porque los fondos públicos del Estado que son tan exiguos, se ven medrados de gran manera por los altos niveles de corrupción que cometen muchos funcionarios públicos, ¿no? Ante este contexto surge la siguiente pregunta. ¿Se puede afirmar que la corrupción y la desigualdad entre las personas permanecen hasta la actualidad y que de alguna manera impiden el desarrollo socioeconómico del país? Yo considero que sí, pues, ¿no? Que la corrupción y la desigualdad entre las personas permanecen en la actualidad y que no han permitido pues el desarrollo socioeconómico del país. Por ello, en líneas siguientes voy a sustentar mi postura con argumentos sólidos. Bueno, en primer lugar se evidencia una gran desigualdad en los hechos y no de manera oficial o legal hacia las personas en el Perú cuando buscan, por ejemplo, acceso a la justicia, a la salud, a la educación y al trabajo. Porque la ley misma o las leyes lo dicen, ¿no? Todos tenemos derecho a la tutela jurisdiccional del Estado, todos tenemos derecho a la salud, todos tenemos derecho a la educación, a educación de calidad y todos tenemos derecho al trabajo. Pero en la práctica eso no casi prácticamente no se da. Por eso digo que se da en los hechos, pero no de manera legal o oficial. Porque el artículo 2 numeral 2 de la Constitución lo prohíbe expresamente, ¿no? Entonces, con el objetivo de justificar mi argumento, se presentarán dos informaciones importantes. En primer lugar, se puede apreciar esta situación de trato desigual que se da entre las personas en las protestas que hubo entre diciembre de 2022 y enero de 2023, donde 47 personas fueron ultimadas por efectivos policiales y militares. La mayor parte, bueno, casi la mayoría de estas personas eran jóvenes, ¿no? Provenientes de localidades indígenas y humildes, ¿ya? Entonces no hubo pues un trato adecuado hacia estas personas porque sí todos tenemos el derecho a protestar. Claro, tenemos estas restricciones, pero eso no, a veces si cometemos ciertos actos delictivos, eso no da derecho a que los efectivos policiales o militares nos ejecuten, bueno, sino a que estos nos deben arrestar y mediante un debido proceso debemos ser sentenciados si hemos cometido un acto delictivo. Pero estos no, pues ejecutaron inmediatamente a las personas sin ningún tipo de derecho a defensa, ¿no? Entonces ahí se ve prácticamente que se ha discriminado o se ha dado un trato desigual a las personas, ¿no? Porque acá en Lima no hubo casi ese tipo de ataques por parte de la policía o por parte de los militares, ¿no? Fue diferente acá el trato cuando se llegó a las protestas en Lima. Bueno, también se puede ver esto hacia un miembro del LGTB, Azul Rojas Marín, que en el año 2008 fue arrestado de manera arbitraria, ¿no? Supuestamente para dar declaraciones en contra de un hermano que era supuestamente delincuente, pero según el Código Procesal Penal, nadie, ni una persona está obligado a dar declaraciones contra su propio familiar. Entonces, de principio fue pues un arresto arbitrario. Y aparte de ser arbitrario, también dentro de la ya sede policial, este miembro del LGTBI fue torturado, fue vejado, fue golpeado y le introdujeron pues objetos sólidos en sus partes íntimas. Y esta persona cuando fue a denunciar a la fiscalía porque estaba en búsqueda pues de lo que es la tutela jurisdiccional del Estado, a la cual todos tenemos derechos. Bueno, en la teoría, ¿no? Eh,
Pero bueno, pues el Ministerio Público archivó y sobreseyó la denuncia, diciendo que no hay mérito al respecto de seguir investigando o de formalizar pues la denuncia, ¿no? Entonces tuvo que recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y recién en el año 2020 la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció al respecto, eh, buscando, ¿no?, que este tipo de actos no se le van a suceder. eh, ¿Ya? Y también emitió una sentencia contra Perú por detención ilegal, tortura, violación sexual, discriminación por orientación sexual, y afectación a las garantías judiciales y protección judicial, porque como dije al principio, no se le brindó la debida tutela jurisdiccional del Estado a esta persona. Frente a lo expuesto, sí considero que hay un trato desigual hacia las personas, que se puede dar por diversos motivos, sea por su origen o por su orientación sexual, ¿no? Sobre todo cuando buscan acceso a la justicia, a la salud, a la educación o al trabajo, o cuando protestan y eso impide que haya una sociedad más democrática e inclusiva, ¿no? Lo cual estamos buscando en el día de hoy, pero con esto que he dado a conocer, sinceramente es muy difícil, ¿no?, que se dé. También se puede percibir un gran nivel de corrupción, tanto en la administración pública como en los encargados de brindar tutela jurisdiccional del Estado. Porque las personas en el Perú tienen esa percepción muy negativa del aparato jurisdiccional, bueno, y de la Fiscalía, el Ministerio Público también, pues, ¿no? Eh, esto, además también pues, por los niveles, por diversos escándalos de corrupción que se han dado en los últimos años, ¿no? Entonces, con el objetivo de justificar mi argumento, se presentarán dos informaciones importantes. En primer lugar, tenemos el destape producido a finales de 2016 por diversos actos de corrupción dados por una empresa brasileña, ¿no?, llamada Odebrecht. Esta empresa brasileña Odebrecht nos volvió a la cruda realidad de que los altos funcionarios de la República, incluso algunos presidentes de la República, cometían graves delitos de fraudación al Estado, ¿no?, mellando de alguna manera el patrimonio de la nación. Según Salinas Sicha 2023, prueba de ello es que por ese caso se tiene en prisión preventiva a un presidente, Alejandro Toledo está en prisión preventiva en este momento, y a otro en investigación preparatoria, en este caso Ollantumala, que también estaba en prisión preventiva, pero elevó su caso hasta el Tribunal Constitucional, por lo cual pudo recobrar su libertad y actualmente se encuentra enfrentando el proceso penal con medida coercitiva, ¿no?, o con comparecencia restrictiva, ¿no? Ambos casos se le atribuye a los dos expresidentes eh, delito de colusión en agravio del Estado. Bueno, en segundo lugar tenemos otro escándalo, ¿no?, el llamado escándalo en los cuellos blancos del puerto, o llamado también el de los hermanitos. Eh, este, este caso se dio en el 2018, cuando esta organización criminal está pues enquistada tanto en el Ministerio Público, en el Poder Judicial y también en el Consejo Nacional de la Magistratura. Según Salinas Sicha, el descubrimiento de esta supuesta organización criminal originó la desactivación del CNM, ¿no? Eh, y posteriormente dio origen pues, a lo que actualmente se llama la Junta Nacional de Justicia, que tiene las mismas funciones pues, que tenía el anterior CNM. Eh, E incluso en la actualidad se viene cuestionando seriamente al Poder Judicial y al Ministerio Público. Bueno, también hace poco se dio otro escándalo, ¿no?, de la Fiscalía de la Nación, que traficaba o negociaba con expedientes judiciales, perdón, expedientes fiscales, ¿ya?, y buscaba beneficios personales para archivar pues, o sobreseer investigaciones fiscales, ¿no? Esto que se llama tráfico de influencias, que también es otro tipo de corrupción de funcionarios. Eh, bueno, entonces por todos estos motivos se viene cuestionando seriamente al Poder Judicial y al Ministerio Público. Razones no le falta pues, a la población, ¿no?, para desconfiar.
Frente a los puestos en el Perú actual sí se evidencia un gran nivel de corrupción tanto en la administración pública como en las direcciones encargadas de administrar justicia. Yo considero que en conclusión sí se evidencia un trato desigual en las personas en el Perú por diversos motivos. Y también un gran nivel de corrupción, tanto en la administración pública como en las instituciones que tienen que brindar tutela jurisdiccional, ¿no? O administrar justicia. Entonces, con la finalidad de evitar todas estas situaciones mmm, y que sigan permaneciendo en el tiempo, bueno, yo comparto algunas sugerencias. En primer lugar, para combatir la desigualdad en el Perú, es necesario invertir más en educación. Para esta manera las personas pueden asegurar ciertas competencias, cierta capacidad crítica y no se dejen embaucar también por políticos, ¿no? Que utilizan mayormente el populismo como mecanismo de captar votación y sabemos que estos políticos que recurren a ese tipo de estrategias mayormente buscan llegar al poder para beneficio propio y no para el beneficio de la sociedad, no para el beneficio común, ¿no? Y crean leyes más que nada a su favor, ¿no? Como el caso de la ley que creó este presidente del Congreso, ¿no? Para beneficiarse en un caso que él tenía. Y así, pues, ¿no? Actualmente el Código Penal tiene más de 20 modificaciones este año, ¿no? Y muchas veces lo crean con el fin para aplauso del momento o también para ellos beneficiarse más adelante, pues, ¿no? Porque saben los actos que están cometiendo, ellos saben conscientemente pues, que los actos que están cometiendo son faltas, o no son faltas solamente, son delitos, ¿no? Eh, entonces más adelante pueden tener problemas, entonces sacan leyes para que los beneficien, ¿no? Bueno, eh, y se tiene que crear leyes, pues, leyes efectivas para luchar contra la discriminación y dar más apoyo a las personas menos favorecidas y empoderarlas. En segundo lugar, en cuanto a la corrupción, debemos aprender pues de las experiencias de otros países como la de Estados Unidos, que no se centra más que nada en castigar el hecho punible, sino también en dar una vigilancia constante para que estos hechos no se den pues, y no haya un daño efectivo al Estado o al patrimonio de la nación, ¿no? Bueno, yo considero la lucha debe ser frontal contra la corrupción, porque esas conductas afectan directamente a los derechos humanos de las personas, porque al mellar, estos actos de corrupción, al mellar los fondos magros del Estado, obviamente esto va a impedir de alguna manera que los bienes y servicios lleguen de manera efectiva a las personas que lo necesitan, ¿no? Entonces, al no tener estos bienes y servicios de forma adecuada, esto pues, se ve un círculo vicioso de pobreza, ¿no? Y de desigualdad a la vez. Entonces, esto es lo que quería decir. Muchas gracias por su atención. Que tengan un buen día.